Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a continuar hablando acerca del control prenatal. Y yo sé que ustedes, se preguntarán, oye doctor, ¿por qué usted últimamente ha estado hablando sobre el control prenatal? Y miren, la verdad es que yo considero que el secreto para que el embarazo logre un término de manera normal, sin ningún problema, y reducir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal, es realizando un adecuado control prenatal. Y el día de hoy quiero conversar acerca de una patología que es muy frecuente y cuya transmisión es muy sencilla y la mujer embarazada está muy susceptible de adquirirla, que es la sífilis. Tenemos que aproximadamente 12 millones de personas a nivel mundial, mujeres a nivel mundial, adquieren esta infección, de las cuales 2 millones tienen un embarazo. Son cifras realmente alarmantes. En América Latina, aproximadamente entre un 0,1 y un 7% del total de mujeres embarazadas presentan sífilis, de los cuales aproximadamente un 1,7 por cada 1000 nacidos vivos nacen con sífilis congénita, por lo que es realmente un problema de salud pública, sobre todo porque está asociado a una infección de transmisión sexual. Entonces, como pueden ver, nosotros debemos abordar este problema desde un punto de vista de alarma, de poder establecer un diagnóstico, porque la sífilis es una enfermedad que en sus primeras etapas generalmente es asintomática o presenta una sintomatología muy inespecífica o se presenta como un chancro en zonas que son muy poco accesibles. Muchas veces la paciente no lo asocia con un problema de este tipo. Muchas veces nosotros como médicos no evaluamos de manera profunda en una primera consulta, por ejemplo, los genitales, la cavidad oral, que en esta zona se puede presentar el chancro, y entonces puede pasar desapercibido. Y aproximadamente entre la semana 16 y 28 de embarazo, este feto poder adquirir esta infección de tal manera de tener lo que se conoce como sífilis congénita, con todos los efectos negativos que esto puede tener, y además de eso, la sífilis en el feto se asocia entre un 30 a un 50% de mortalidad, es decir, de muerte fetal. Siempre recuerdo a la doctora Gloria Neda, que ella decía que cuando existía un mortinato, o sea, una muerte fetal, pensáramos siempre en sífilis hasta que se demostrara lo contrario. Palabras sabias de la doctora. Generalmente esto tiene mucho sentido y posiblemente la doctora tenga muchísima razón. Tiene una alta asociación de mortalidad fetal. Entonces, de manera integral debemos abordar a esta paciente y debemos hacer despistaje. Entonces, en la primera consulta, es decir, en el primer contacto o antes de la semana 20 de gestación, debemos realizar una prueba que se llama VDRL, que es una prueba no treponémica. Realizamos esta prueba y si esta prueba sale positiva, y hablamos de una positividad generalmente cuando una paciente tiene una infección activa, resultados por encima de 1 a 8 diluciones, esto nos indicaría a nosotros que posiblemente esta paciente pueda tener sífilis. Ahora, ¿es suficiente esto para hacer un diagnóstico? Bueno, va a depender del contexto. La guía de cuidados prenatales de la OPS nos recomienda que si una paciente tiene un VDRL positivo, debemos realizar una prueba treponémica para confirmar el diagnóstico. Y así poder hacer una interpretación cuando tenemos los dos resultados. Es decir, que
tomamos en cuenta el resultado del BDRL y tomamos en cuenta el resultado de la prueba treponémica. ¿Cuál es la prueba treponémica que podemos realizar? Bueno, hay algunas pruebas que se pueden emplear, como el ensayo de hemaglutinación de anticuerpos treponémicos, y la más utilizada, que es la absorción de anticuerpos fluorescentes, lo que es la FTA-ABS, por lo menos en nuestro país, Venezuela, es la más empleada. Y tenemos también que estas pruebas de hemaglutinación que les mencioné anteriormente son las que emplean las pruebas rápidas. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esas pruebas rápidas que se encuentran en los ambulatorios, en las salas de parto de los hospitales, son pruebas treponémicas, cuya sensibilidad es altísima, tal cual como una prueba treponémica, por lo que son pruebas que su resultado debemos tomarlo en cuenta, no pensar que porque es una prueba rápida no sirve o el resultado o puede dar muchos falsos positivos, porque esto no es así. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en un control prenatal y realizamos el BDRL y está reactivo y tenemos la prueba treponémica de igual manera que está positiva, en este caso haríamos el diagnóstico de sífilis en esta paciente y deberíamos iniciar tratamiento de manera inmediata. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo del BDRL con diluciones bajas se puede mantener positivo en una paciente que ya tuvo sífilis anteriormente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un valor de BDRL de 1 en 4, 1 en 8, 1 en 4, 1 en 2, que son títulos realmente bajos, y una prueba treponémica positiva, esto se puede tratar de ya una paciente que tuvo sífilis anteriormente. ¿Cómo haríamos para descartar? Bueno, podemos interrogar a la paciente. Mire, usted recibió ya tratamiento para sífilis. Entonces la paciente probablemente diga, oye, sí, yo en el embarazo anterior o a principio del embarazo reciente recibí tratamiento. Entonces ya usted sabe que es una paciente que tuvo sífilis y está tratada. Ahora, si usted tiene un BDRL con títulos altos por encima de 1 en 8 diluciones, con una prueba treponémica positiva, en este caso haríamos diagnóstico de sífilis y colocaríamos inmediatamente tratamiento a la paciente. En caso, por ejemplo, de que tengamos un BDRL negativo, una prueba no treponémica negativa, y por algún motivo le hagamos a la paciente una prueba treponémica y también salga negativa, por supuesto en este caso estaríamos hablando de una paciente que no tiene la enfermedad. Por lo menos es muy poco probable que haya tenido un contacto anterior, nunca ha adquirido la enfermedad, ni tampoco, por supuesto, tiene una infección activa. Ahora, si tenemos un BDRL negativo o no reactivo y una prueba treponémica positiva, esto se trataría de lo que es una memoria inmunológica, es decir, ya la paciente tuvo sífilis en otra oportunidad y fue tratada. Existe, por ejemplo, algunos casos en los cuales estas pruebas pueden dar falso positivo, sobre todo cuando el BDRL está reactivo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un BDRL reactivo por encima de 1 en 8 o por debajo de 1 en 8 y una prueba treponémica negativa, entonces en este caso pudiésemos pensar que es un falso positivo. Ahora, va a depender también de la cantidad de diluciones, porque si las diluciones son altas, es preferible repetir la prueba treponémica, pero de otro tipo. Por ejemplo, si hicimos un FTA y salió negativo, podemos realizar una prueba rápida de hemaglutinación, y si sale negativa igual que la FTA, entonces confirmaríamos que es un falso positivo. Pero si la prueba sale positiva, entonces en este caso podríamos hacer diagnóstico de sífilis e iniciar tratamiento. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, doctor, pero ven, vamos a ver algo aquí. Pongámonos en contexto. Estamos en zonas donde los recursos son limitados, no tenemos recursos, por ejemplo, para hacer un examen de FTA, es muy costoso, no tenemos pruebas rápidas. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Que si usted tiene un BDRL reactivo por encima de 1 en 8 diluciones, inicie tratamiento en esa paciente. Ya vamos a ver ahorita cuál es el tratamiento. No podemos esperar tanto tiempo, sobre todo si la paciente tiene menos
de 16 semanas, y sabemos que la posibilidad de máxima transmisibilidad hacia el feto ocurre entre las semanas 16 y 28, entonces debemos iniciar tratamiento de manera inmediata. Que es muy frecuente que en los ambulatorios de las ciudades, inclusive de los rurales, puedan existir pruebas rápidas y tengan siempre en cuenta lo siguiente, que esa prueba rápida es una prueba treponémica. Si nosotros no tenemos acceso ni a un BDRL ni a ninguna otra prueba, pero tenemos esa prueba, si se la revisamos a la paciente, esa paciente que nunca se controló el embarazo, y acude y le hacemos la prueba y sale positiva, iniciemos tratamiento. Porque es una paciente que no tenemos un conocimiento previo, no sabemos de la historia de esa paciente, por lo que iniciar tratamiento es la mejor opción para evitar la sífilis congénita. Es un contexto un poco complejo, a veces las pautas nos mencionan algo, pero en la realidad cuando nosotros estamos trabajando las condiciones son distintas y debemos actuar de manera oportuna para evitar complicaciones. Entonces en estos casos la paciente llega, no tiene ningún examen, se realiza la prueba y la prueba treponémica, esa prueba rápida, está positiva, iniciamos tratamiento. Ahora, las pautas de la OPS, de cuidados prenatales, nos menciona lo siguiente con respecto al tratamiento, de manera general, que a veces nosotros tenemos el concepto de que siempre hay que usar 3 dosis, pero las pautas nos dicen lo siguiente, que si la paciente se le hace el diagnóstico de sífilis latente temprana, de sífilis primaria o sífilis secundaria, el tratamiento es con una sola dosis de 2.400.000 unidades de penicilina G benzatínica. Si la paciente tiene una sífilis latente tardía o tiene una sífilis latente de tiempo desconocido, en este caso se utilizan 3 dosis, es decir, 2.400.000 unidades hoy, 2.400.000 unidades la semana que viene y 2.400.000 la semana arriba, es decir, una dosis semanal por 3 semanas. Recuerden que es intramuscular. Entonces, vean cuál es el manejo, pero es muy importante lo de la sífilis latente temprana, porque según la pauta es una sola dosis. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros hacemos diagnóstico de sífilis latente temprana en una paciente que nos acude, nosotros no la conocemos, no sabemos quizás si ya puede tener inclusive una sífilis latente tardía, un tiempo desconocido? O sea, no tenemos un parámetro clínico valedero para poder hacer un diagnóstico preciso. Por lo que en estos casos es muy conveniente colocar las 3 dosis. Pero en los casos donde hagamos un diagnóstico preciso, donde haya sido un contacto previo, se haya hecho lo que es una vigilancia epidemiológica correcta, se hayan visto los contactos y se haya establecido que esa paciente tiene una sífilis latente temprana o inclusive sífilis primaria, se establece y se ve el chancro. Si nosotros vemos un chancro, establecemos el diagnóstico de sífilis primaria, podemos tratar con una sola dosis. No es necesario colocar las 3 dosis. Eso según las pautas de la OPS para cuidados prenatales. Solemos siempre a todas las pacientes colocarle 3 dosis. Es una medida que se hace en muchos hospitales, en muchos ambulatorios. Está bien, esto no va a crear ningún efecto negativo el colocar más dosis, pero las pautas nos mencionan esto y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vean que el manejo no es tan complicado. De hecho, se recomienda que pueda hacer todo este manejo, inclusive el tratamiento, que se haga de manera ambulatoria. O sea, no es necesario hospitalizar a la paciente para realizar el manejo de estas pacientes. Ahora, muy importante que tengan en cuenta que se debe tratar también a la pareja. Porque si no se trata a la pareja, la posibilidad de reinfección es altísima. Entonces tenemos una paciente que le colocamos tratamiento y va a seguir teniendo actividad sexual con la pareja que tiene sífilis, entonces vamos a tener reinfecciones, títulos altos y la consecuencia de la sífilis congénita o de la muerte fetal. Entonces es muy importante tratar a la pareja y en caso de que existan otros contactos, también deben ser tratados.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta y la dosis sería una sola dosis de penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades. Ahora, ustedes se preguntarán, es una pregunta que se hacen muchísimo las personas, oye, yo soy alérgico a la penicilina, mi esposa es alérgica a la penicilina, está embarazada, ¿qué opción tenemos? Bueno, vean lo siguiente, la penicilina benzatínica es el tratamiento ideal para la sífilis. Es decir, que mientras se pueda colocar, este es el medicamento que ha demostrado ser muchísimo más efectivo, tanto para la parte como la madre como tal, como para el feto. Pero en caso de que exista una alergia que no pueda emplearse la penicilina, podemos emplear otro medicamento que es la eritromicina, a dosis de 600 miligramos cada 6 horas por 14 días. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque este es un medicamento que no es tan efectivo para tratar sífilis. Por lo que cuando el feto nazca, o sea, ocurre el nacimiento, a esta paciente es muy conveniente tratarla con 100 miligramos cada 12 horas por 14 días de doxiciclina para completar el tratamiento. Esto es muy importante. No solamente, el problema que pasa es que la doxiciclina no se puede emplear en el embarazo. Tiene efectos importantes en el feto. Por lo que una vez que la paciente nazca, habiendo recibido los 14 días de eritromicina, entonces nació el bebé y se le suministra a la paciente la doxiciclina. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el feto? Bueno, en estos casos, por supuesto, la posibilidad de sífilis congénita es mucho mayor. La eritromicina tiene pocos efectos a nivel del feto. Entonces, este es un bebé que al nacimiento debe ser considerado como sífilis congénita. Por supuesto, iniciando de manera oportuna el tratamiento para la sífilis. Otra cosa importante es el seguimiento. ¿Cómo, bueno, doctor, cómo hacemos el seguimiento? ¿Le hacemos FTA a la paciente todo el tiempo? Ya va. Recuerden una cosa, el FTA es una prueba que persiste su positividad a pesar de que ya la paciente haya recibido tratamiento y en el tiempo, que como ya vimos, esto indicaría lo que es la memoria inmunológica. Es decir, la paciente tiene anticuerpos contra el treponema, pero no tiene la infección activa. Por eso es que lo ideal es realizar el seguimiento con el VDRL. Por supuesto, lo común, lo usual, es que nosotros veamos que al recibir tratamiento, los títulos de VDRL comiencen a disminuir y en muchísimos casos se negativizan por completo. Pero en otros casos, el título se va a mantener bajo, puede ser por ejemplo 1 en 8 diluciones, 1 en 4, 1 en 2, se puede presentar y ya aquí podemos observar un descenso marcado y ya en títulos bajos podemos considerar una paciente ya tratada. Pero si tenemos una paciente que persiste en títulos altos, la recomendación es iniciar un nuevo esquema de tratamiento o colocar un nuevo esquema de tratamiento con la misma penicilina G benzatínica y ver la posibilidad de que sea una reinfección y ver si se trató a la pareja, los contactos, volver a hacer ese estudio epidemiológico porque muy probablemente en estos casos se trate de una reinfección. Entonces vean como que lo que es el manejo integral de la patología, lo que podemos hacer en el control prenatal y una vez que la paciente nos llegue, por ejemplo, a una sala de parto sin ningún tipo de examen, una paciente con un embarazo con un control deficiente, que podamos realizarle una prueba, si la prueba treponémica sale positiva, poder colocar tratamiento de manera inmediata para reducir los riesgos. Aunque en estos casos la posibilidad de una sífilis congénita es muchísimo más alta. Entonces, bueno, yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.